Imagina esto. Tienes 63 años, has trabajado 37, has terminado de pagar una casa modesta en las afueras de Buenos Aires y por fin has firmado los papeles del retiro anticipado. Durante 2 décadas, tú y tu esposa han hablado de lo mismo. Aquel pueblito costero del Algarve portugués que visitaron en su aniversario, el de los azulejos azules y la panadería de la esquina que olía a gloria a las 6 de la mañana. Vendieron la casa en octubre. Enviaron 4 cajas con sus pertenencias. Llegaron en noviembre con 2 maletas, un visado de residencia y una sensación en el pecho que no sentías desde los 25 años. En marzo, estás sentado a la mesa de la cocina de un apartamento alquilado, mirando una transferencia que no llegó, intentando explicar en portugués chapurreado por qué la aplicación del banco nuevo se sigue bloqueando. Tu esposa está en la habitación, en una videollamada con tu hija que sigue en Buenos Aires, y la oyes llorar bajito porque tu nieto de 2 años acaba de dar sus primeros pasos y ninguno de los dos estuvo ahí para verlo. La panadería sigue siendo hermosa. Los azulejos siguen siendo azules. Pero ese sueño que cargabas durante 20 años se ha convertido, de algún modo, en un pánico lento y silencioso, y por primera vez te estás preguntando, en voz alta, si acabas de tomar la peor decisión financiera de toda tu vida. Ahora, esto es lo que quiero que entiendas desde el principio. Esta historia no es rara, ni siquiera es poco común. Internations, la mayor red de expatriados del mundo, publica cada año el Global Expat Survey, una encuesta a más de 100,000 personas que han emigrado en busca de una vida mejor. Sus resultados son consistentes desde hace casi una década. La adaptación real al nuevo entorno es significativamente más difícil de lo que la mayoría anticipa, y los primeros 18 meses concentran la mayor proporción de abandonos. El informe HSBC Expat Explorer, otra referencia habitual en este campo, documenta que una fracción considerable de quienes se mudan al jubilarse terminan regresando antes de lo planeado, con recursos mermados y expectativas reajustadas a la fuerza. Algunos vuelven con más experiencia, la mayoría vuelve con menos dinero, y casi todos vuelven cambiados de formas que no esperaban y no siempre para mejor. Lo que vuelve esto especialmente doloroso es que no son personas imprudentes. Muchas pasaron años investigando, vieron los videos, leyeron los blogs, compraron los libros con la pareja sonriente en la portada. Hicieron el viaje exploratorio, a veces 2 o 3. Pensaron que habían hecho todo bien, y aún así, de alguna manera, el sueño se derrumbó bajo el peso de una realidad que les habían asegurado, una y otra vez, que no iba a aparecer. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, con honestidad y sin rodeos, es esta. ¿Qué falla realmente? No en los folletos, no en los reels de Instagram. En la cocina de personas reales, 6 meses después, cuando se acabó la novedad, hay que pagar el alquiler y la farmacia no tiene el medicamento que llevas tomando 15 años. ¿Qué falla? ¿Y por qué sigue fallando incluso a personas que creían estar preparadas? 9 meses después de mudarse a un pueblo de montaña en el centro de México, Margarita estaba en una videollamada con su hermana, llorando. No lloraba por algo en concreto, lloraba por acumulación. Por los 3 trámites del mes que no habían salido bien, por la cita médica que cancelaron sin avisarle, por el domingo anterior en que había caminado 2 horas por el mercado más bonito del mundo, sintiéndose completamente sola entre la gente. Pero si siempre dijiste que era tu lugar, le decía su hermana desde el otro lado de la pantalla. Y Margarita no sabía cómo explicarle que el lugar era hermoso, pero que ella y el lugar se conocían poco. Margarita tiene 65 años, es maestra jubilada de Rosario y se enamoró de ese pueblo en 2 viajes de 2 semanas, con la decisión tomada ya desde el primero. La luz era extraordinaria. El mercado estaba lleno de color. Los vecinos del hostal donde se quedó la invitaron a cenar. Para cuando volvió a Argentina la segunda vez,
Ya estaba buscando apartamentos en Google. Lo que Margarita no sabía, y que la psicología lleva décadas documentando, es que el cerebro humano está diseñado para adaptarse. Los investigadores lo llaman adaptación hedónica, y lo han estudiado en profundidad desde los trabajos pioneros de los psicólogos Philip Brickman y Daniel Kahneman en los años 70. Funciona en ambas direcciones. Igual que uno se adapta al dolor y deja de sentirlo tan agudo, también se adapta al placer y deja de percibirlo tan intenso. Lo que en vacaciones se sentía extraordinario, a los 90 días de vivir allí, ya no activa el mismo nivel de respuesta. El mercado sigue siendo el mismo mercado. El problema es que el cerebro de Margarita dejó de tratarlo como una novedad y empezó a tratarlo como el martes. Y para el martes, ella no estaba preparada. La diferencia entre una turista y una residente no es solo el tipo de visa que llevas en el pasaporte. Es que el turista vive en modo pausa. No tiene que resolver nada que no quiera resolver. El residente vive en modo real. Tiene que arreglar lo que se rompe, entender lo que no entiende, construir lo que no existe todavía. Esa brecha entre lo que se siente en 2 semanas de visita y lo que se siente el día que tienes que llamar al fontanero sin saber cómo se dice fuga en el dialecto local, es la primera grieta por la que se cuela el desencanto. La segunda trampa es más concreta y, en cierto sentido, más cruel, porque es medible. David lo descubrió una noche de diciembre, con una hoja de cálculo abierta y el café frío sobre la mesa. Llevaba 22 meses en Panamá. Había ido a buscar los $1,200 mensuales que los rankings de International Living y las bases de datos de Numbeo prometían como costo de vida estándar para un extranjero en esa ciudad. Esa noche, sumando columna por columna lo que realmente había gastado, el número que le salió fue $3,487. Cerró el ordenador, abrió una cerveza y estuvo un buen rato sin decir nada. David tiene 68 años, ingeniero jubilado de Medellín, meticuloso, analítico, del tipo de persona que no toma decisiones sin un Excel. Había verificado los datos con 3 fuentes distintas antes de irse. Y los datos estaban bien. El problema no eran los datos. El problema era lo que los datos no incluían. Esto es lo que la gente no termina de entender sobre esas cifras de costo de vida. Numbeo es una herramienta legítima y útil, pero mide lo que mide: el costo de vivir como vive el ciudadano medio de ese país. Alquiler modesto, comida local, sin necesidades médicas especiales, sin compromisos internacionales. Ese perfil no describe a casi ningún jubilado latinoamericano de clase media que decide emigrar. Ellos no quieren vivir como el ciudadano medio de Panamá. Quieren el paisaje, el ritmo y el clima de Panamá, pero con el nivel de vida al que llevaban décadas acostumbrados. Y eso es precisamente lo que cuesta el dinero. A David le salía el seguro médico privado por $640 al mes. La OCDE publica datos extensos sobre el gasto sanitario privado para personas mayores de 65 años en América Latina. Y el patrón es claro: los costos no son menores y frecuentemente triplican lo que uno anticipa durante la planificación inicial. A eso hay que sumarle los vuelos a Bogotá, que se repitieron con más frecuencia de lo que había previsto, el café de su esposa, importado, los productos de farmacia especializados que en Panamá cuestan entre 2 y 3 veces más que en Colombia, el apartamento en el barrio seguro, las comisiones bancarias en cada transferencia, los honorarios del abogado para renovar el visado. Nada de esto fue un imprevisto escandaloso. Todo tenía su lógica, pero nadie se lo había dicho, y ningún titular sobre el paraíso de bajo costo de Panamá se había molestado en incluirlo. Los titulares venden el sueño. El Excel de diciembre, el real, lo cobra. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Miran el costo de vida en su país objetivo y se imaginan restando esa cifra de sus ingresos de jubilación. Lo que deberían estar haciendo es mirar el costo de vivir la vida que realmente quieren vivir, incluyendo salud, conexión familiar, comodidad y dignidad,
y preguntarse honestamente si el país en cuestión les permite vivirla por menos. A veces la respuesta es sí. A menudo la respuesta es por poco. Y a veces, cuando uno se atreve a ser completamente honesto, la respuesta es no. Hay una forma de soledad que no tiene nombre preciso en ningún idioma. No es el aislamiento del que no tiene con quién hablar. Es algo más fino y más difícil de articular. Es estar en una habitación llena de personas con las que eres perfectamente capaz de conversar y sentir, de todas formas, que estás lejos de todo lo que te hace ser tú. Patricia tardó casi un año en poder ponerle palabras a eso. Tiene 67 años. Enfermera jubilada de Caracas. Se mudó a un pueblo costero del sur de España después de muchos años hablando de hacerlo. Y durante el primer año, creyó que había acertado. La comunidad de expatriados la recibió bien. Había cenas, un grupo de senderismo, la agenda estaba llena. Lo que fue apareciendo después, despacio, sin anuncio previo, fue una especie de vaciamiento interior que no cuadraba con la vida en apariencia plena que llevaba. Resulta que la investigación en ciencias sociales lleva tiempo documentando exactamente esto. El Harvard Study of Adult Development, uno de los estudios sobre bienestar humano más rigurosos que existen, con más de 80 años de seguimiento y miles de participantes, ha concluido de forma reiterada que la calidad de las relaciones personales es el predictor más poderoso de salud y felicidad en la vejez. No el clima, no el patrimonio, no la belleza del entorno, las relaciones. Y las relaciones que más peso tienen en sus datos son las de larga data. Las personas que te conocen de antes, que no necesitan contexto, que entienden tus referencias sin que tengas que explicarlas. Esas relaciones no se reconstruyen fácilmente a los 67 en un país extranjero. La comunidad de expatriados que recibió a Patricia, con todo su calor, era delgada, rotaba, giraba bastante en torno al alcohol, más de lo que ella estaba acostumbrada, y ella casi no bebía. Los locales eran amables, pero tenían sus propias redes, décadas de historia compartida a las que ella llegaba de fuera, y las conversaciones que ella realmente quería tener, esas donde puedes ser graciosa de un modo complicado, donde puedes mencionar algo que pasó en 1989 y que alguien ría con la referencia completa, no llegaron. No porque la gente fuera antipática, sino porque ese tipo de complicidad no se instala en meses. A veces tarda décadas. Según la encuesta anual de Internations, el área donde más expatriados reportan dificultades no es el trabajo, ni el idioma, ni la burocracia. Es hacer amigos. Año tras año, en casi todos los países del ranking, la integración social aparece como el mayor reto de la vida en el extranjero. Patricia llegó sin saberlo, y el segundo año fue el más solitario de su vida. No el primero, cuando todo era nuevo. El segundo, cuando ya nada era nuevo y nada había reemplazado del todo lo que había dejado atrás. Era martes por la tarde cuando Javier recibió la llamada. Estaba podando el jardín de su casa en Costa Rica, la que habían encontrado después de meses buscando, la que tenía exactamente el tipo de luz que Carolina quería en la cocina. Su hermano llamaba desde Santiago. La madre se había caído, fractura de cadera, cirugía al día siguiente. Javier fue adentro, le dijo a Carolina sin terminar la frase, y los dos se quedaron un momento en silencio mirándose, haciendo el mismo cálculo. Vuelo, conexión, cuántas horas, cuánto cuesta a estas alturas de la semana, si hay algo directo o hay que pasar por Lima. Llevaban 4 años en Costa Rica. 4 buenos años, hay que decirlo con claridad, porque este no es el tipo de historia en que el destino fue el problema. Costa Rica funcionó. El ritmo funcionó. La comunidad local fue amable. El costo de vida, aunque mayor de lo que habían anticipado, lo habían absorbido. Tenían amigos. Tenían rutina. Tenían algo que, si uno lo miraba desde fuera, parecía exactamente lo que habían ido a buscar. Lo que Javier y Carolina no habían planificado es que la familia no congela mientras tú te vas.
La madre de Javier tenía 91 años cuando se cayó. Estaba bien, estable, controlada, hasta que un martes dejó de estarlo. Los 8 meses que siguieron los vivieron en 2 países al mismo tiempo, con la agenda fragmentada entre el jardín de Costa Rica y los pasillos del hospital en Santiago. Vuelo de emergencia. Vuelta. Otra llamada. Otro vuelo. El cálculo se repetía cada 3 semanas. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántas horas se pierden? Si merece la pena quedarse un poco más o volver ya. 6 meses después del fallecimiento de la madre, el padre de Carolina tuvo un infarto. Para cuando terminó la segunda ola de eventos médicos familiares, habían gastado cerca de $40,000 en transporte y hospedaje, y habían gastado algo más importante que el dinero. Habían gastado la paz de su propia jubilación. Esa sensación de levantarse sin urgencia, de que el día era tuyo, de que nadie iba a llamar con noticias de las que no podías escapar rápido. Esa sensación no volvió del mismo modo. No hay ningún análisis de costo de vida que incluya esta partida. Ningún ranking de mejores países para jubilarse, ni el de International Living, ni ningún otro, tiene una columna que diga costo emocional de estar a 12 horas cuando algo se rompe. Pero ese costo existe, es real, y para muchas personas es el que al final decide todo. Volvieron, no porque Costa Rica les hubiera fallado. Volvieron porque las matemáticas de estar lejos habían dejado de cuadrar, y a ciertas alturas de la vida, ese tipo de aritmética no admite mucho margen de negociación. Lo que me lleva al consejo más importante que te puedo dar, y quiero que te lo tomes más en serio que cualquier otra cosa de este video, porque honestamente creo que evitaría la mayoría de estas mudanzas fracasadas si la gente lo siguiera con sinceridad. No vendas tu casa. Todavía no. Antes de hacer cualquier movimiento irreversible, antes de firmar nada, transferir nada o quemar cualquier puente, ve y vive en tu país objetivo durante 3 a 6 meses en temporada baja. No en los meses bonitos, los grises, los lluviosos, esos en los que los turistas ya se han ido, las calles están en silencio y los cafés que en julio rebosaban están medio vacíos en febrero. Alquila algo modesto. Abre una cuenta bancaria local. Intenta orientarte en el sistema sanitario público, aunque solo sea para sacar una cita básica, para entender cómo funciona realmente desde dentro. Compra siempre en el mismo supermercado durante semanas. Paga una factura de la luz. Pasa una tarde de domingo en pleno invierno cuando la luz es fea, no conoces a nadie y no hay nada en la televisión que entiendas del todo. Y observa cómo te sientes. Si después de eso todavía quieres mudarte, tienes información real, no la versión adornada que tu cerebro produce de vacaciones. Tienes la versión del martes, y esa es la única que importa. El segundo consejo es que seas honesto sobre la geografía, y aquí los datos también hablan con claridad. Los programas de residencia más accesibles, con marcos legales más estables para extranjeros, se concentran en un puñado de países con los que el mundo hispanohablante tiene vínculos naturales. Portugal tiene la visa de 7 para jubilados con ingresos pasivos demostrables. España tiene la residencia no lucrativa, una de las opciones más usadas por latinoamericanos con capacidad de acreditar solvencia. México permite la residencia temporal, con requisitos financieros relativamente bajos, y la cercanía al resto del continente no tiene precio en términos logísticos. Costa Rica y Panamá tienen sus propios regímenes de jubilado extranjero con décadas de historial. Ninguno de estos países es perfecto. Todos tienen burocracia, costos ocultos y martes difíciles. Pero todos comparten una característica que los que fallan suelen ignorar. Puedes salir de ellos en menos de 12 horas si tienes que hacerlo. Y a cierta edad, esa posibilidad no es un detalle menor, es parte del contrato. Quiero ser cuidadoso aquí, porque no estoy diciendo que renuncies a tu sueño. Estoy diciendo que lo ejecutes como un adulto. La diferencia se vuelve dolorosamente clara si ves suficientes de estas historias. Los jubilados que tienen éxito en el extranjero no son los que tienen más dinero ni los destinos más exóticos. Son los que trataron la mudanza como una decisión seria
y no como una fantasía. La pusieron a prueba. Mantuvieron activos en su país de origen hasta que la nueva vida estuvo demostrada. Eligieron lugares de los que podían salir rápido si tenían que hacerlo. Fueron honestos consigo mismos sobre la soledad, sobre el costo real, sobre la familia. Llegaron esperando un país, no una postal, y planificaron para los martes por la tarde. Los que fracasan no son tontos, no son descuidados, son casi siempre románticos. Querían tanto el sueño que dejaron que el sueño hiciera la planificación. Y el sueño es un mal contador. El sueño no presupuesta el seguro médico. El sueño no entiende las comisiones bancarias. El sueño se olvida de que los nietos crecen mientras tú no estás. El sueño es hermoso, pero no sabe administrar una jubilación. Así que si estás en casa, mirando los anuncios, soñando con una vida más tranquila en algún sitio más cálido, y entiendo ese impulso, lo entiendo profundamente, no te pido que abandones el sueño. Hay decenas de miles de personas viviendo, ahora mismo, en países que eligieron, en vidas que construyeron, que te dirían que fue la mejor decisión que tomaron. Existen. La jubilación en el extranjero que estás imaginando puede pasar de verdad, pero solo puede pasar si la respetas. Si la tratas como la decisión financiera y emocional más seria de la segunda mitad de tu vida, en vez de como la extensión natural de unas vacaciones que te hicieron sentir joven otra vez. El sueño sobrevive a la prueba de la temporada baja, sobrevive a una cuenta bancaria real, sobrevive al martes de febrero cuando ya nada es nuevo. Y si tu sueño sobrevive a todo eso, ve con tranquilidad, vende la casa, envía las cajas, empieza el capítulo nuevo, porque la gente que lo hace bien suele decir, casi todos, lo mismo al final. No que el país fuera perfecto, no que nada saliera mal, sino que estaban preparados para lo que salió mal, y la vida que construyeron al otro lado de esa preparación valió cada cosa difícil que les pidió. El sueño sigue siendo posible, solo que no va a sobrevivir si lo tratas como unas vacaciones. Trátalo como la decisión más importante que te queda por tomar, y puede que termine siendo exactamente eso. Y si estás considerando este paso en serio, te he dejado en la descripción y en la tarjeta de la derecha una guía sobre cómo emigrar sin cometer los errores típicos. Ahí la tienes, por si te puede ayudar.